hizo justicia con el cielo y por lo tanto ahora tú eres uno de los que son llamados hijos de Dios en la tierra. Quiero llamar la atención acerca de este planteamiento que yo creo que nos sirve para cualquier cosa, no solamente para identificarnos como quienes somos, pero que tiene que ver mucho con nuestra identidad y función aquí en la tierra. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una función aquí en la tierra. Yendo a las bases del comportamiento humano, recuerde que nosotros somos lo que pensamos y lo que creemos. Todo lo que pensamos y creemos, eso es lo que vamos a terminar haciendo y lo que determina nuestra vida. Y aquí en la tierra nosotros tenemos que tomar decisiones constantes para llegar a ciertos aspectos de vida. Desde niño estamos tomando decisiones, se incrementa cuando somos ya un poco más adultos y luego tenemos que tomar las decisiones importantes en nuestra vida, como con quién me caso, si voy a tener familia o no, si voy a quedarme con este negocio, si voy a hacer esto, voy a estudiar esta carrera, etcétera, ¿no? Todas esas decisiones tienen que ver sencillamente con nuestra existencia en la tierra. Ahora, lo que domina nuestro pensamiento realmente es lo que va a dominar tu vida. Si tú piensas de esa manera, pues así mismo va a ser tu vida. Por lo tanto, yo lo resumo en algo muy básico, pero creo que es importante que entendamos esta base, y es, pues sencillamente hay dos fuentes de las que nosotros podemos coger: la fuente del mundo y la fuente de Dios, la fuente de la oscuridad y la fuente de la luz en este caso. ¿Y por qué digo oscuridad y luz? Porque si nosotros realmente no tenemos un panorama claro de lo que es la vida y hacia dónde vamos, pues no sabemos tampoco de dónde lo vamos a tomar. Y lo que tomamos, pues lo tomamos de las experiencias que tenemos, pero las experiencias que tenemos no nos garantiza que eso sea la verdad que necesitamos para desarrollar nuestra vida aquí en la tierra. Estamos hasta allí, ¿verdad? Entonces, basado en esto, a mí me encanta cuando el Señor trae estas cosas al entendimiento y estas revelaciones. El Señor Jesús, o déjenme refrasearlo, el Padre en el cielo estableció el plan para recuperar lo que nosotros teníamos en un principio. Y aquí es donde yo voy. Dios tenía una intención desde el principio, era una relación con nosotros, para que nosotros en su sabiduría, dentro de su aspecto de entendimiento de lo que es la tierra, y en ese ambiente de gloria, nosotros pudiéramos tomar de esa fuente y poder ejercer lo que Él había querido que ejerciéramos, que era gobierno sobre esta tierra. Pero todo eso se desarmó, todo eso se dañó, se contaminó cuando el hombre desobedeció a Dios. Pero en la persona de Cristo, así como recuerda que le expliqué en los domingos pasados que estábamos hablando de estas cosas maravillosas, de gracia, recuerden que les dije que todo esto era por representación, no sé si estuvo aquí en el servicio, pero así como en Adán todos pecamos, en Cristo nosotros recuperamos todo aquello que Dios en un momento determinado, en el principio, quiso que fuera de nosotros. Y en Cristo entonces nosotros obtenemos aquellas cosas, no solamente desde el punto de vista material, pero sobre todo desde el aspecto de entendimiento de vida y de visión también de la misma. Quiero que usted tome esto como parte de este planteamiento para entender un poquito lo que somos la iglesia, porque la iglesia no son estas cuatro paredes, la iglesia somos tú y yo. Pero si somos tú y yo, tenemos que entender por qué somos la iglesia, qué es la iglesia, cuál es la función de la iglesia, hacia dónde vamos. Y todo esto comienza allí. Juan, en el capítulo 1, versículo 10 al 18, nos habla de muchas cosas que tienen que ver con lo que era en el inicio, no se dio en el inicio, pero luego vino a través de Cristo para que tú y yo tuviésemos todo lo que el Señor siempre ha querido que tengamos. O sea, el Señor siempre ha querido que tú estés bien, el Señor siempre ha querido que tú gobiernes de la manera apropiada y correcta, ¿verdad? Pero no a través del pecado, porque el pecado lo que hizo fue traer oscuridad a la vida del hombre, y desde ahí el hombre ha empezado a tomar de esa oscuridad. No sé si a usted le ha pasado que de pronto usted se levanta en la noche oscura
en su cuarto y va a ir al baño, ¿verdad? Y se pega en el dedo pequeñito con la pata de la cama de hierro, y ese dedito se abre y lo único que se escucha es ¡ay! Y de estar dormido pasamos a un estado de alerta impresionante. ¿A cuánto les ha pasado eso? Ajá. Por eso que yo le digo a mi esposa que tenemos que dormir con una lucecita en el cuarto, pero a ella no le gusta, a ella le gusta la penumbra. La penumbra, una lucecita la molesta, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que nosotros tomamos de esa oscuridad y pensamos que estamos en la luz, hasta que realmente llega la luz. Y cuando la luz llega, entonces las cosas cambian, porque uno comienza a ver lo que antes no veía. Y ya no te vas a tropezar con la patita de la cama, ¿verdad? Puesto en la vida, pues no te vas a tropezar con la misma piedra que te tropezaste 2 veces. ¿Correcto? Si Cristo está. Ahora, Juan 1, del 10 en adelante, mire lo que dice. Dice, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él. O sea que el mundo en realidad fue creado a través de Dios, y en el mundo primero estaba la luz. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso es lo que dice, ¿no? ¿Dónde está por allí? ¿Lo tienes? Gracias. Un poquito menos grande para que podamos leerlo. Ahí está. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sigue? Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si nos vamos al entendimiento de lo que es la luz verdadera que vino a este mundo, es Cristo. Él vino a alumbrar la vida de todos nosotros. ¿Qué trajo? La luz del Padre. ¿Y cuál era esa luz que venía a alumbrar en nuestra oscuridad para que nosotros nos diéramos cuenta realmente quiénes somos? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Entonces todo comienza con esto, todo comienza con que Jesús restaura el plan divino en nuestras vidas, para que nosotros podamos entender y tomar de esa fuente de luz y poder vivir la vida que nosotros tenemos que vivir. ¿Tiene sentido? ¿O no? Entonces, esto ratifica, en el versículo 10, por favor, el 9 tal vez, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿verdad? Aquella luz verdadera. ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces, esta luz, el versículo 10, dice que ya estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, Jesús estuvo aquí, pero el mundo no lo reconoció como ¿qué? Como la luz. Como la luz que alumbra la vida de todo hombre, ¿correcto? Está bien. Luego sigue el próximo versículo. A los suyos vino, ¿quién era? El pueblo judío, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora el próximo versículo dice, pero a todos los que le recibieron, ¿cuántos le han recibido? A Cristo como Salvador, ok. A los que creen en su nombre les dio el derecho irrevocable de ser hechos hijos de Dios. ¿Ve? Entonces, todo esto comienza así. Comienza entendiendo que Cristo, la luz que ilumina la vida de todo hombre, vino a este mundo para que tú y yo supiésemos quiénes somos realmente. Amén. Ahora, entendiendo la iglesia como parte de este plan divino, porque Él vino a despertarnos a nosotros a una vida nueva. Entendiendo la iglesia como parte de todo este plan divino, tenemos que mirar primero algunos puntos para entender por qué es que Dios dejó este ente espiritual aquí en la tierra que se llama iglesia y qué es realmente la iglesia. Así que voy a basarme en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Ahí está, y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿qué más dice? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ve? Ahora aquí nos está diciendo algo más. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, aquí comienza ya como a develarse un poquito más este plan de Dios.
Y lo que dice es que primeramente somos escogidos de Dios. Eso es lo primero que sale aquí. Mas vosotros sois ¿qué cosa? Linaje escogido. Diga conmigo, soy un escogido y tengo linaje. Una vez más diga, soy un escogido y tengo linaje. Ahora toda la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ahora te está alumbrando la luz de Dios. Ahora te va a ser revelado quién tú eres y la posición que tú ocupas en el corazón de Dios. Esto es tremendo. Entonces fíjense, aquí el apóstol nos está llevando al entendimiento de algo que en la oscuridad no podemos nosotros comprender. Que si la luz te alumbra, debes entender primero que eres escogido. Ahora, esto de escogencia, ponme la próxima, por favor. Gracias. Somos escogidos. Esto de la escogencia, que es el primer punto que tengo, tiene que ver más que todo con el entendimiento de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Porque los escogidos no se escogen a sí mismos. Imagínate un escogido escogiéndose a sí mismo. Es más, tú no te escogerías ni a ti. Si te pones a escoger y dices, no, yo no me escojo. Yo no me escojo porque yo sé lo malo que soy, ¿verdad? Sí, yo sé la joyita que soy. No. Yo no me escojo, ¿verdad? Pero tiene que haber alguien que te escoja. Ahora, depende de quien te escoja, es la importancia del escogido y la función que tiene. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, bueno, el pastor Hernán ahora va a escogerlos a ustedes para regalarles $100, ¿verdad? Todo el mundo estaría ahí, que me los regale para ver si voy a almorzarme ahora. Me voy a dar un banquete con esos $100, ¿verdad? Que me escoja. Pero usted no puede decir, escógeme a mí, ¿no? Porque no te voy a escoger, ¿verdad? Ahora imagínese Dios escogiéndote a ti, ¿verdad? Ahora quiero que usted entienda esto. Es que nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros, nos escogió a nosotros. Y esto es lo más lindo. Ahora, si te escoge, ¿para qué te escoge? Si te escoges para algo. Entonces vamos a leer capítulo 15, en Juan, capítulo 15, versículo 16. Miren lo que dice aquí. Y podemos empezar a entender todo esto. Este planteamiento es maravilloso. Recuerde, venimos del plan que perdimos, recuperamos en Cristo. Él es la luz nos alumbra y vamos a entender ahora lo que somos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ok, bien, entonces, miren lo que dice ahora Juan y le dice y Juan habla para la iglesia completa, para los discípulos. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, Cristo hablando, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. ¿Verdad? ¿Cómo es esto? Vamos a leerlo nuevamente ahí. Dice, ¿qué dice? No, ustedes no me escogieron a mí. Este es Cristo hablándole a sus discípulos, ¿verdad? ¿Ustedes no me escogieron? Ahora, ¿yo los escogí? A ustedes. Le pregunta, ¿escogiste tú a Dios? Tremendo, ¿verdad? No, porque yo escogí a Dios. No, Dios te escogió a ti. Así es. ¿Te escogió para qué? Para que la luz naciera en ti. Amén. Y pudieras ver que entonces Él existía. Él es la vida. Él es el que te da a ti la vida. ¿Ves? Entonces, el Señor se encarga de decirle a los discípulos y por supuesto a todos nosotros, para que ellos entiendan entonces cómo funciona este asunto. Yo soy el Señor, yo soy el que escojo, ustedes son las criaturas, ustedes son los elegidos. ¿Correcto? Entonces, digan conmigo, soy un elegido del cielo. Vamos, dígalo, soy un elegido del cielo. Estás hablando con un elegido de Dios. Esto es tremendo. Estás hablando con un elegido de Dios. Ahora, depende de lo que usted crea y lo que usted piense, así va a ser usted. Por eso es que este asunto de la iglesia no comienza en ti, sino comienza en Dios. Y nosotros entendiendo lo que Dios quiere hacer a través de ese ente donde tú entras, aquí en la tierra. Pero tenemos que empezar entendiendo que Dios nos escoge. Que no somos nosotros los que escogemos a Dios. O sea, Dios no trabaja para nosotros. Nosotros trabajamos para Él. Sí, va a ponerlo en términos que podamos entenderlo. O sea, nosotros no le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Dios nos habla a nosotros, Dios nos escoge a nosotros. Y les voy a decir algo más. ¿Quién es más grande, Dios o tú? ¿Quién está más alto, el cielo o la tierra? El cielo, ¿verdad?
Entonces la pregunta es, si Él está en el cielo y Él es más grande, Él no puede caber en ti, tú tienes que caber en Él. Es así de sencillo. Porque lo grande contiene lo menor. O sea, lo mayor contiene lo menor. Lo más grande contiene lo menor. Y nosotros a veces queremos pasar a Dios por nuestro sedazo, en nuestra mente, pero es al contrario, tenemos que subir a su capacidad para que nosotros podamos entender realmente qué es lo que está pasando en esta tierra y dónde yo encajo en todo este plan y en todo este proceso como iglesia. Vuelvo y digo, la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos tú y yo. Entonces, fíjate que Él te elige y dice, y los he puesto para que vayan y hagan lo que les dé la gana. No, dice, para que vayan y lleven ¿qué cosa? Fruto, ¿verdad? Entonces, el fruto tiene que ver con aquello que nosotros debemos producir. Pero para que produzcamos fruto tiene que haber una semilla y tiene que haber un proceso. ¿Ves? Entonces lo que Dios quiere decirnos aquí, o el Señor Jesús quiso decir aquí, es que sencillamente Él nos eligió para que aquí en esta tierra hubiese un fruto de la luz, un fruto del cielo, y ese fruto permaneciera para que todos los que pudieran ver ese fruto de la iglesia, ahora vamos para allá, pues sencillamente pudieran darle gloria a Dios. Amén. Se dieran cuenta de que hay algo diferente del cielo en la tierra y tú y yo somos los protagonistas de esta historia. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, dígale que tiene al lado, mire los ojos profundamente y dígale, somos protagonistas de la historia del cielo. Vamos, vamos. Ve, no se la cree usted todavía. Tino no se lo cree todavía. Yo no te vi diciéndole a ella. Se lo dijo, te lo dijo, pero te lo dijo así. A Tino. Esto es tremendo. Si volvemos al versículo anterior, el que teníamos en Primera de Pedro 2:9, la diapositiva. Gracias. Mire lo que dice: nosotros somos linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ves? Mire cómo Él va diciéndote, te adquirí, o sea, porque primero te escoge, pero luego te adquiere, o sea, te compré por precio, porque adquirir es comprar. ¿Sí me explico? Entonces, te compré por precio. Pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. ¿Ves? Entonces, esto no debe sorprendernos. Sencillamente, como les dije al principio, aquí hay dos fuentes, hay la fuente de las tinieblas y hay la fuente de la luz. Y gloria a Dios que nosotros somos de la fuente de la luz, ¿verdad? Entonces, lo que realmente quiero recalcar aquí es que antes no eras, pero ahora eres. Eso es lo que dice. No eras pueblo, pero ahora eres pueblo. Ahí dice. Ahora son no pueblo, pero no solamente pueblo, ahora eres pueblo de Dios. Increíble. Porque con la escogencia Dios te da también una posición. Porque Dios te escoge, Dios te adquiere, te compra por precio y te da una posición dentro de la familia. Si vamos a ese mismo versículo de Juan, en el primer capítulo, él dice en el versículo 12, específicamente, primera de Juan 1:12, él dice algo tremendo allí, que tiene que ver con lo sobrenatural y lo eterno, y que pertenece a la iglesia, y nosotros debemos sabernos eso, porque si nosotros no sabemos quiénes somos, recuerde, lo que pensamos y lo que creemos, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y de ahí sale el hacer. Yo soy y yo hago. Todo lo que me domina en pensamiento, todo lo que domina mis creencias, eso es lo que va a determinar el rumbo de mi vida y el quehacer de mi vida. Todo lo que yo voy a hacer en ella. Si, por ejemplo, a mí me gusta el dinero y todo está por el dinero, entonces eso es lo que tú vas a hacer. ¿Ves? El dinero va a ser tu Dios. Y será eso, por eso morirás, por eso te enfermas, por eso las familias a mí no me importa la familia, me importa el dinero. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Le voy a decir algo, voy a hacer un paréntesis. Esto lo digo porque, bueno, como parte de nosotros tenemos un colegio acá y hoy en día la educación en los colegios públicos no está muy fácil, ¿verdad? Y nosotros estamos tratando de ayudar a las generaciones para que ellos puedan
tener una educación más segura desde un punto de vista de ambiente, pero también una educación que los lleve al entendimiento de principios y a la vez al desarrollo cognoscitivo de cada uno de ellos. Y hoy en día, por ejemplo, yo sé que estas cosas, y no las digo porque son parte de la vida normal, pero me acordaba cuando mi esposa y yo teníamos a nuestros hijos que teníamos que definir a dónde los ponemos. Y hoy en día es igual. Anteriormente era menos que ahora. ¿Dónde ponemos a nuestros hijos? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Yo me acuerdo que a nosotros nos tocaba hacer un sacrificio impresionante para poder poner a nuestros hijos en colegios cristianos. Y tuvimos que pagar dinero, igual. Nosotros no teníamos, hoy en día hay lo digo por eso porque me acordé de las becas. Y si hay padres aquí, nosotros recibimos becas, usted puede sacar becas para sus hijos y puede ponerlos en la escuela y tienen un ambiente seguro acá. Hágalo, por favor, no deje de hacerlo. Y acá venga y nosotros hablamos y los ayudamos en lo más que podamos. Pero el punto es que de acuerdo a cómo tú tienes en tu interior y en tu mente el valor de la vida, así mismo tú se lo vas a dar. Y a veces nosotros no tenemos la conciencia de que el dinero mejor invertido será en nuestros hijos para la educación y para un ambiente seguro, ¿verdad? Entonces tratamos a los niños y su educación como algo que en un momento determinado, siendo seguro la educación, yo no estoy diciendo que la educación no sea necesaria en ciertos aspectos, pero ahorita mismo, hoy en día es insegura. Desde que tú llegas al colegio se le están cambiando a los niños inmediatamente la manera como piensa de quién es él. Y recuerde, todo lo que el hombre piensa y cree, eso va a ser. Y aquí es donde está el punto real de todo esto. El valor no es el dinero, el valor es la vida de tu hijo. Y de acuerdo a eso, yo invierto en la vida de mi hijo. ¿Correcto? Ok, hice ese paréntesis, pero para poder explicarle cómo estas cosas que nos llenan la mente y las ideas que nosotros tenemos son las que nos van a guiar en la vida. Entonces, si nosotros no sabemos qué somos, nosotros nunca vamos a poder hacer lo que realmente tenemos que hacer por lo que somos. Somos hijos de Dios. Entonces aquí está este versículo, Juan capítulo 1, versículo 12. Ahí está. Dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su, les dio el derecho irrevocable. Diga conmigo, yo tengo el derecho irrevocable de llamarme hijo de Dios. Entonces, ¿qué es usted? Usted ya ahora ocupa un lugar en la familia de Dios. Entonces, Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Generacionalmente, Dios siempre tiene hijos. ¿Ok? Por eso Cristo es nuestro hermano mayor. Entonces, volteate al que tienes al lado, míralo seriamente y dile, si Dios es tu papá, tú eres mi hermano. Ponme el versículo 13. A los maridos y a las esposas, son marido y esposa, pero hermanos. No crean, hermanos en Cristo. No sé, ya yo veo a algunos y que tú eres mi hermano. No, Señor. Ahora, a lo que yo me refería desde el punto de vista sobrenatural, celestial, mire lo que pasa. Mire, los cuales no son engendrados de voluntad de ¿quién? Ni de carne, sino de Dios. Ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillo. A mí me tuvieron mi papá y mi mamá aquí, en la tierra, pero eso no tuvo que ver con la escogencia de Dios. O sea, Dios me escogió por encima de eso. Y como Dios me escogió y Él es mayor que mi mamá y mi papá, en su escogencia yo soy lo que Él dice que yo soy. Lo mayor domina lo menor. Entonces, ahora Hernán Barrera no solamente es hijo de Judith y de Hernán, ahora yo soy hijo de Dios. Porque Dios me escogió, Dios me redimió y Dios me dio la posición irrevocable de ser hecho hijo de Dios. Eso es lo mismo que pasó con usted. Ahora usted es hijo, hija de Dios, ¿verdad? Entonces, como hijo e hija de Dios te tienes que parecer al papá. No te parezcas al vecino. ¿Por qué? Porque es que algunas veces dice somos hijos de Dios, pero se comportan como el vecino, como el mundo.
¿verdad? No tiene nada que ver con lo que tú viste, no, es con tu manera de pensar. Pablo lo explica, hey, ustedes tienen que cambiar esto, porque si no cambian esto jamás van a comprobar la voluntad de papá, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Eres hijo, pero estás viviendo fuera de la casa. Entonces, hay algunos que son hijos, llegan, entienden y dicen, dame la herencia, que me voy. Y Dios no te la da toda. ¿Qué papá le da a un hijo de esos malcriados la herencia para que se malgaste? Toda la herencia de la casa. Te doy tu parte, tú verás. Y se fue. Y se la malgastó, dice la Biblia, ¿no? Y después vino con el rabo entre las piernas. Papá, ahora entiendo. Eso nos pasa a nosotros. Llegamos a Cristo, recibimos una bendición y nos fuimos. ¿Y para dónde nos fuimos? Gastando la bendición. Entonces pensamos que ya nosotros no la sabemos todas. Toca al que tiene al lado y le te están hablando a ti. Ay, Dios mío. Y nos malgastamos la herencia y después venimos con, ay, papá, perdóname. Usted va a entender ahorita lo que significa el hecho de la herencia, porque somos hijos. Dios nos da la herencia, pero nosotros necesitamos entender que la herencia necesita madurez para manejarla. Usted tiene que ser buen administrador de la herencia de Dios. ¿Ok? Por eso el apóstol nos habla también de que si somos niños, necesitamos una albacea, ¿verdad? Alguien que nos maneje la herencia hasta que tengamos la edad y la madurez para poder manejar la herencia. Correcto. Entonces fíjate, Dios tiene para ti como hijo todo lo que Él tiene como papá, pero su fin no es dártela para que la malgaste. Su fin es formarte para bendecirte y que entonces produzcas los frutos como escogido de Dios que tienes que producir para que permanezcan. Amén. ¿No les parece lindo eso? Amén. Amén. Ok. Entonces, somos escogidos, no solamente tampoco para ser bendecidos, somos escogidos para llevar fruto, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. La escogencia anteriormente se representaba en las personas que en el Antiguo Testamento que Dios escogió a Ezequiel, escogió a David, escogió a Moisés, escogió a muchos para que guiaran el pueblo. Siempre era para bendecir, siempre era en un momento determinado escoger para poder establecer lo que Dios en un momento en el corazón tenía. Así que tú como iglesia fuiste escogido para establecer aquí la voluntad de Dios. Tú eres la representación de Dios aquí en la tierra. Ok, fíjense este statement: somos escogidos en esta generación para establecer la voluntad del Padre y el fruto de nuestra vida es la evidencia de nuestra escogencia. O sea que si tú realmente eres un escogido, tienes que dar el fruto de escogencia. Y ese fruto es la evidencia de que tú eres un escogido. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Tienes 10 años en la iglesia y vives lo mismo o peor. Eso es evidencia de que realmente no has cambiado, no has entendido quién eres, no has probado ni siquiera la dimensión de lo que el Padre tiene para ti. A veces nosotros vivimos mucho en nuestro orgullo, ¿verdad? Y el orgullo nos consume y necesitamos bajarnos de nuestro orgullo a la humildad que tuvo Cristo. Hayan ustedes esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó quién era, rey, para humillarse a sí mismo, porque no había otro que lo pudiera humillar. Él mismo se humilló, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, para demostrarte a ti que entonces tú también puedes hacer eso. Tienes que bajarte del caballo de tu orgullo para dejar que Dios te lleve al entendimiento real de quién eres, para que así puedas servir no solamente a Dios, pero servir a Dios a través de su pueblo, a través de los dones que Dios te ha dado, y ser parte de su plan y su propósito divino en esta tierra. ¿Ok? Entonces, somos escogidos en esta generación para establecer la voluntad del Padre, y el fruto de nuestra vida es la evidencia de nuestra escogencia. No fuiste escogido nada más para que te bendigan.
Porque es que eso es una de las cosas que hoy en día, lastimosamente, se están predicando desde los púlpitos. Ya no se predica el mensaje de responsabilidad, se predica el mensaje nada más de bendición. Dios te bendice, Dios te da, y Dios te bendice, y Dios te da. Pero espérate, ¿dónde está el fruto de la evidencia? ¿Y dónde está la responsabilidad de cada uno de nosotros? Yo quisiera ver a ustedes que entonces nada más a sus hijos le den, no lo corrijan, denle y no los llamen a cuenta, denle para ver cómo les salen los hijos. Van a ser vergüenza de ustedes cuando crezcan. Entonces Dios no quiere eso, pero lo podemos entender con nosotros, con nuestros hijos y nuestra familia, y no lo entendemos con nosotros y Dios, ¿verdad? Y queremos ahora el mensaje hoy en día desde los púlpitos, que realmente me concierne mucho, es que hoy en día todo es para el ser humano. Si no se siente bien, no está Dios. Quiero entrar con un cafecito a la iglesia, y si no, entonces esa iglesia está en nada. Quiero hacer lo que me da la gana no, es en serio. Ya, esto no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Hoy en día la iglesia no sirve a Dios, sirve al ser humano. Y si la iglesia se sirve a sí mismo, quiere decir que ya hizo de ellos su Dios, porque la iglesia está para servir a Cristo. Eso no significa que Dios como Padre no nos bendiga, pero la bendición no es el objetivo, no es el propósito. La bendición es la añadidura, el propósito es el reino. ¿Ves? Por eso es que estos mensajes, a veces a mí no me invitan a dos iglesias, a la iglesia 2 veces, a algunas iglesias, ¿no? Aquí sí te invitamos. Porque cuando hablo de esas cosas como que no gusta mucho, ¿verdad? Pero es la verdad. Nosotros no estamos aquí para please you, es para predicar un mensaje que ni siquiera es mío, es de Él. Y yo soy un mensajero. Y tengo que predicarlo de la manera como es, correcta. Amén. Okay. El propósito de la escogencia es ser depositario del mensaje del Evangelio, y debemos entrar en la dimensión profética que se necesita para poder anunciarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no sabes quién tú eres, jamás tú vas a anunciar lo que debes. Tú eres un hijo de Dios que fuiste llamado a anunciar las buenas nuevas. Por eso en Primera de Pedro dice que exacto, somos nosotros los escogidos para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero si llegamos aquí al templo, no a la iglesia, porque tú y yo somos la iglesia, volvía claro, nada más a buscar que me bendiga, 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 que me bendiga. ¿Por qué? Porque estoy mal, porque necesito novio, porque tengo la casa, porque el trabajo, la cosa. ¿Tú sabes? Chico, ¿cómo se siente un papá cuando nada más cuando necesita, dame plata, bendice, me bendice? O sea, tú dices, pero ven acá, ¿y qué es lo que es? Como dicen los dominicanos, ¿pero y qué es esto? ¿Y qué es lo que es? ¿Verdad? O sea, pues nos pasa así mismo con Dios. Pero gracias a Dios ustedes no son así. Amén. Ustedes son alumbrados por la luz de Cristo. Amén. Ok, ahora, toda generación escogida, ya mi esposa quiere que pase el 2, está destinada a dejar en la historia de esta generación. Escuche esto, porque esto no lo dije en el primero porque no tengo tanto tiempo. Bueno, aquí tampoco tengo tiempo, pero ya. Toda generación escogida, escuche, está destinada a dejar en la historia de esta generación que vives, o de la que vive, huellas de bendición y marcas de victorias que provienen del cielo. Voy a repetir eso. Toda generación escogida está destinada a dejar en la historia huellas de bendición y marcas de victoria que provienen del cielo. Les voy a explicar por qué. Porque si usted es un escogido y usted es la iglesia y forma parte de la iglesia, a través de usted es que Dios va a hacer las cosas. ¿Por qué? Segundo. Mi amor, entra el segundo. Segundo punto, por favor, el próximo.
Ok, somos la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La eclesía. Entonces la eclesía sencillamente es una palabra en griego que describe el grupo de personas escogidas de una sociedad que se reunían para solucionar los problemas en que estaba esa sociedad. Entonces fíjate la analogía aquí. Dios nos está diciendo, ustedes son los escogidos para que solucionen los problemas de este mundo. ¿Sí me explico? O sea, esto es una cosa tremenda. O sea, si yo digo, wow, yo soy un escogido para resolver los problemas. Usted, cuando uno habla, por ejemplo, de ciertos estatutos como la ONU, que son las Naciones Unidas, ¿verdad? Y ellos se reúnen ¿a qué? A resolver cosas, a tratar cosas a nivel mundial. Ya no son cosas a nivel de un país o de un continente, a nivel mundial, o sea, que afectan a todo el mundo. Ustedes y yo fuimos escogidos para eso, para que nosotros en la sabiduría de Dios, que es la sabiduría celestial, la que proviene del Espíritu, que nos da a nosotros la verdad de Dios y nos ayuda a operar en la gracia de Dios, nosotros como iglesia podamos darle al mundo soluciones en vez del mundo darnos a nosotros. Así es. Total. ¿Sí entiende eso? Somos la iglesia. O sea, nada más perdónenme, no se sientan mal, pero no venimos nada más los domingos aquí a pasar 2 horas sentados ahí a calentar la silla. No. Cuando nosotros nos reunimos aquí y recibimos palabra, estamos recibiendo sabiduría y revelación para resolver primeramente en tu vida, y a través de tu vida tú poder dar testimonio como iglesia de lo que Dios ha hecho en ti en donde tú vayas, en tu familia, en tu trabajo, en tu estudio, donde sea. Y tú estás cumpliendo así la tarea de ser iglesia, porque fuiste escogido para eso, no para otra cosa. Desde el punto de vista, y tengo algunos versículos pero voy a omitirlos porque tengo que correr aquí. Desde el punto de vista de la palabra, nosotros tenemos que entender cómo es que Dios nos califica como iglesia en ciertos aspectos de la relación de Él con nosotros, para poder entender nuestra posición, nuestra función o asignación que tenemos aquí en la tierra, como iglesia, como esa asamblea, como esos escogidos aquí en la tierra para poder aportar. La primera tiene que ver con entender que somos un cuerpo, que somos un cuerpo. Ahora lo voy a personalizar, somos su cuerpo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es ¿quién? Cristo. Ahora fíjense en el que sigue. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por lo tanto, ¿qué somos? Un cuerpo. No importa que seas judío, no importa que naciste en Barranquilla, no importa que naciste en Cuba, allá en ¿cómo es que se llama? Matanza. Gracias. Cuba, la Matanza, caballero. Okay. Y los cubanos, chicos, allá los chamos, no importa dónde hayas nacido, no importa. Tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Entonces, así como un cuerpo, y esto es una analogía espectacular, así como somos solamente un cuerpo, así mismo es la iglesia. La iglesia no son muchos nada más regados por todo el mundo, son muchos siendo uno. ¿Ve? Y el misterio, el apóstol Pablo lo deja en la analogía del cuerpo ya descubierto. ¿Qué quiere decir Pablo? No importa dónde naciste, no importa qué raza eres, a ti te une un nombre. Se llama Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el que te escogió, Él fue el que te redimió y Él fue, ay Dios mío, a través de su sangre que te metió en esto que se llama gracia y a través de su sacrificio hizo justicia con el cielo y por lo tanto ahora tú eres uno de los que son llamados hijos de Dios en la tierra. ¡Wow! Parte de la eclesía que resuelve los problemas de esta tierra. Bueno, que se supone que deben resolver los problemas de esta tierra, ¿verdad? Pero no solamente eso. Ahora
ahora yo sé que soy un cuerpo, que todos nosotros formamos un solo cuerpo. No solamente los que estamos aquí, todos los que estamos bajo el nombre de Cristo, bautizados en su muerte. Un solo bautismo. Somos un cuerpo. Esto es una cosa maravillosa. Usted, o sea, yo no sé si usted alcanza a comprender la sabiduría que hay en esto. Porque Dios generacionalmente levanta gente y escoge personas que ya han sido, ay santo Dios, esto es una cosa maravillosa, que ya han sido señalados desde antes de la fundación del mundo. O sea que en la eternidad ya Él conocía que tú ibas a nacer en ese año que naciste y que te ibas a manifestar cuando la luz se encontrara en tu oscuridad, disipara la oscuridad, y que entonces desde ese momento tú estabas atento a decir: ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que realmente hacer? ¿Qué Dios me dice que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que participar? ¿De qué manera? Y Dios te va llevando de la mano. Por eso nosotros no nos quedamos en Barranquilla. Dios nos trajo aquí a los Estados Unidos. Y yo primeramente le decía: ¿y qué voy a hacer en los Estados Unidos? Déjame aquí. ¿Para qué yo voy para allá? Si a mí no me gusta Gringolandia, a mí me gusta aquí. Déjame aquí. Y el Señor: cállese la boca, venga, y usted tiene que hacer lo que yo digo. Ok, está bien, ¡pum!, acá a Estados Unidos. A hacer lo que en un momento determinado nosotros ni siquiera sabíamos. Por eso escúchame lo que te voy a decir. Cuando la luz llega a tu vida, tú te das cuenta que hasta ese momento lo que tú pensabas que era luz era oscuridad, lo primero. Y tú dices: wow, estaba caminando en oscuridad, ahora veo lo que antes yo no veía. Y esa luz te da el chance, vamos a decirlo de esa manera, o sea, la oportunidad de permitirle a Dios dirigir tu vida. Y cuando Dios comienza a dirigir tu vida, tú te das cuenta que las cosas que pasan son mejores. Elijo mejor a mi esposa, porque si yo hubiera elegido, yo no hubiera elegido a mi esposa, hubiera elegido otra, y tal vez ella a mí también. No, olvídate. Y si Él no estuviera presente en nuestro matrimonio, mi matrimonio no dura lo que ha durado, ni tampoco crío a mis hijos como lo crié, pero todo es porque la luz está en mí. Y cuando yo comienzo a establecer eso sobre mi vida, yo comienzo a dar frutos, y ese fruto evidencia de que hay un reino en esta tierra del cual tú y yo somos los representantes. Escúchame, somos el cuerpo de Cristo en esta tierra. Como cuerpo nosotros caminamos, y cuando caminamos debe caminar Cristo. Cuando nosotros hacemos algo con las manos, debe ser Cristo el que lo hace. Cuando hablamos, debe ser Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y nosotros el qué. ¿Cuándo usted ha visto una cabeza sin cuerpo? Viva. Bueno, sí, en la película de Herman Monster y cosas así de lo que yo me acuerdo. O un cuerpo sin cabeza. ¿Ah? Sí, o un cuerpo sin cabeza. Nunca. No, usted no va a ver eso. ¿Verdad que no? ¿Y por qué? Porque eso es totalmente imposible. El diseño que Dios dio para el cuerpo es para que, a pesar de que son dos gentes, vamos a llamarlo así, sean uno. Y en esa unidad se pueda expresar lo que Dios creó. Entonces es lo mismo. La iglesia está aquí para expresar el plan de Dios en la tierra, pero debemos trabajar en la unidad del cuerpo. Y esto quiere decir, esto es que aquí hay tanto que cortar. Miren, una mano tiene muchísimas cosas. Tiene dedos, los dedos tienen uñas, pero el dedo a su vez tiene falange, falangina y falangeta. Tienen huesos que componen, tendones que los componen, que van ligados a cierto sistema que hace que la mano trabaje para lo que fue diseñada. Una mano no puede hacer lo que el pie hace, porque no fue diseñada para eso. La mano no camina, la mano agarra. El pie no puede agarrar, a menos que tú lo deformes para agarrar. Pero no fue diseñado para eso. Y cuando tú ves a alguien agarrando algo con un pie, se ve raro. ¿Tú no te has dado cuenta? Se ve raro. Hay personas discapacitadas que utilizan los pies para agarrar cosas, pero no se ve bien. Los aplaudimos porque tienen un espíritu inquebrantable, ¿verdad?, de superación,
pero sabemos que eso no es lo que fue diseñado. Entonces es lo mismo que les quiero decir ahora. Nosotros como humanos en la iglesia, nosotros tenemos que saber que hemos sido dotados por Dios y hemos sido capacitados con dones. Tú tienes que entender que los dones que Dios te dio a ti son parte de este cuerpo. Y que si tú tienes dones, entonces deben servir al cuerpo, a esta eclesía de Dios, para edificarnos el uno al otro y para poder dar testimonio al mundo de que hay un Dios en los cielos que vive y reina y hay un reino que estamos implantando en esta tierra. Eso es parte de lo que tú tienes que hacer. Ahora, gracias. Pero esto es maravilloso. Yo ya tengo que terminar aquí, pero diga conmigo, soy cuerpo de Cristo. Por lo tanto, debo obedecer lo que la cabeza, que es Cristo, me dice. Imagínese un cuerpo peleando con las órdenes del cerebro. Camina, y la pierna, no camino. O sea, ¿cómo tú haces eso? ¿Ah? En el único cuerpo que pasa eso es en el de Cristo. En el único. Dios dice para adelante y uno dice para atrás. Y la cabeza, y nosotros para atrás. O sea, es una cosa impresionante. Pero ¿es real o no es real? Es real, es real. Nosotros, mire, la Biblia dice que nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa, la carne, no se convierte, no se sujeta a la ley de Dios, tampoco puede. Así que uno tiene que pelear contra uno mismo para poder hacerle caso a Dios, para poder obedecer a Dios. Entonces, el asunto de ser cuerpo, primeramente tiene que ver con vencer tu carne para entrar en la unidad del Espíritu. Porque ser parte del cuerpo no es pensar igual todos, es estar unánime en el pensamiento de Cristo, en el propósito de Dios, bajo el Espíritu Santo. Por eso podemos reunirnos de todas razas, pero cuando empezamos a hablar de Cristo, empezamos a hablar de quiénes somos. Cuerpo, soy cuerpo. Yo, mis amados, les garantizo que cuando uno se identifica, yo Hernán Barrera, yo cuando aprendí esto, yo dije, wow, Señor, yo no tengo que parecerme a ninguna otra parte del cuerpo. Tú me diste a mí algo y eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a cumplir mi propósito. Voy a dar mi fruto para que permanezca. Yo no me puedo parecer al pie. El pie avanza y nosotros lo utilizamos casi todo el tiempo. Las manos momentáneamente. Si nosotros sopesamos tiempo de funcionamiento en el cuerpo de los pies con la mano, de 10 a 1. Y a veces somos manos en el cuerpo, pero no sabemos manejarlo. Entonces, como somos manos en el cuerpo y no sabemos manejarlo, queremos parecer pie, queremos ser pie. Y dices, espérate, pero tú no eres pie, tú eres mano. Por lo menos, chico, cumple con tu función de mano. Pero ni de mano ni de pie. Por eso es que el Señor dice que hay algunos que hay que cortarlo, porque no dan fruto. Y la escogencia es para eso, para que entiendas quién eres. Eres cuerpo. Lo segundo de eso es que eres un embajador. El embajador sencillamente representa un reino. Somos embajadores. ¿Y sabes cuál es la misión del embajador? Es representar el gobierno que lo envía. Por eso cuando Dios te escoge, Dios te abre a ti tu verdadera nacionalidad a funcionar. Tú estás aquí en la tierra, pero tú no eres ciudadano de la tierra, tú eres ciudadano del cielo. Fuiste concebido en la eternidad en Cristo Jesús, pero tienes que entender eso. ¿Para qué? Para ser un embajador. O sea, voy a ser el embajador de qué nación, ¿cómo es que es el reino? ¿Qué reino es el que yo represento? Imagínate tú un embajador así. ¿Ah? Espérate, ¿cómo es que se llama el reino que yo represento? Yo represento el reino de los cielos, pero ni siquiera sabes cuáles son las leyes, cuáles son los principios, de qué manera, nada.
Todo esto es iglesia. Todo esto es lo que quería comunicarle. ¿Cómo usted va a ser un embajador si ni siquiera se siente cuerpo? No se sabe cuerpo. Menos va a cumplir la función de embajador. Jamás. El aspecto de la embajada, que es la iglesia, perdón, el templo, tiene algo muy especial. En la embajada se vive bajo las leyes del reino que representa. Por ejemplo, la embajada de Colombia, cuando usted pisa esa embajada, usted no está en territorio americano. ¿Está en territorio? Entonces, cuando usted pasa por esa puerta, usted no está en Estados Unidos, usted está en el reino de los cielos. Porque esta es una embajada del reino de los cielos, donde se reúnen los embajadores para ser equipados para llevar el mensaje de reconciliación al mundo. Que eso es lo que dice en 2 Corintios capítulo 5 del 17 al 20. No lo vamos a leer, lo lee en su casa. Y lo último que quiero dejarles, recuerden, la iglesia como la eclesia de Dios en la tierra es cuerpo de Dios representándolo a Él, sus manos, sus pies. Lo segundo, somos embajadores. Y lo tercero, que es lo que más, yo creo que eso es una de las cosas más románticas que yo he podido encontrar en la Biblia. Somos su novia. Somos la novia del Cordero. Y aquí sí quiero leer Apocalipsis un momentico, 19, del 6 al 8. Porque esto de la novia establece algo muy especial. Y a mí me encanta cómo es que Dios presenta las cosas en sus planes. Fíjense que Dios puede terminar todo en un momento, pero no, Él se sujeta a lo que Él, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho. Cuando el Hijo vino, Él sujetó todo a eso y el Hijo se sujetó a Él. El Espíritu Santo no vino de la manera como pudo haber venido hasta que Jesús le dijo, ahora es tu turno. Les conviene que yo me vaya, le dijo a los discípulos, porque si yo no me voy, no viene el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo se sujeta a lo que en un momento determinado se planificó en el cielo y luego viene cuando Él se tiene que manifestar, se manifiesta para quedarse y se queda en medio de nosotros. Y ahora está en mí. Ya no solamente está presente afuera, sino ahora está en mí y ahora vive en mí. Y nosotros como, escúcheme, cuerpo de Dios, ahora pasamos a ser templo del Espíritu, ¿verdad? Pero eso es un entendimiento que requiere revelación del cielo, que requiere fe, que requiere tiempo con Dios para poder comprender lo que somos. Somos el cuerpo de Cristo en esta tierra, somos la eclesía, somos aquellos que tenemos el derecho de hablar del reino porque somos los únicos entrenados como embajadores de ese reino. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas. Eso solamente pasa en el reino de los cielos. Por eso es que tenemos que entender eso. Y ahora no solamente nos dejó en la tierra, sino que ahora nos dice, señores, ahora ustedes tienen que entender que son la novia del Cordero. Apocalipsis dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos, y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Ahora escuche, y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. Aquí es donde me encanta, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. El Señor nos dice ahora, no solamente les voy a dar todo esto en la tierra, pero yo quiero que ustedes estén como mi esposa en el cielo. Ahora yo les pregunto, ¿qué mujer no se prepara para casarse, para su boda? ¿Qué mujer no se toma el tiempo? Un año antes ya tiene el lugar. 7 meses antes
ya está cogiendo a la wedding planner para que le coja el pudín, todo. Año y medio antes, ya está en dieta. Tengo que traer ese vestido, tengo que traer ese vestido. Yo no puedo. Y se lo miden todos los meses. Ay, me falta un poquito. Estoy hablando verdad. Pero ¿por qué es eso? Por diga conmigo, preparación. Ninguna mujer va a la boda esgreñada, con el pelo así como cuando se levantó, ¿verdad? Con el vestido que se puso hace 2 días, sin maquillaje. Mi nuera aquí preparó ese asunto, hasta nos hizo a nosotros, nos hacía diapositivas del lugar, nos sentaba con el... Sí, por eso. No, pero tú ibas ahí colado. Esta es la que tenía la... Este día tiene que estar preparado porque no sé qué, y este es el lugar, no sé qué, aquí están los pasajes, el avión, todo. Y yo salía de ahí y decía a mi mujer, qué diferente era antes, Dios mío. Nadie ha visto una mujer que se va a casar desarreglada. Entonces, miren, termino con esto. La preparación está resumida en la parábola de las vírgenes. 5 se prepararon, 5 no se prepararon. Y eso sencillamente tiene que ver con la relación de la vida espiritual con Dios. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y yo tengo que estar pendiente, porque si soy la novia, no puedo estar sin que el novio me encuentre lista para cuando él venga. Y nosotros no sabemos cuándo el novio viene. Por lo tanto, el modo preparación tiene que ser constante. ¿Sí me estoy dando a entender? Que esto es lo más lindo. O sea, el Señor nos pone y nos dice, wow, lo que les espera, la expectación de lo que va a pasar. Y recuerde, eso nada más es una noche, es un día que pasa. O sea, no es que dura todo el tiempo, pero es el inicio de una vida totalmente diferente. Pero para esa noche tú te tienes que preparar. Y dice la Biblia que cuando llegó el novio, las que no tenían, no pudieron entrar. Y le voy a decir esto no es condenativo, esto es exhortativo. Porque muchos lo toman como condenación. Pero no, es algo que Dios está poniéndote en conocimiento para que entiendas que el novio va a venir y Él va a venir a tomar a los que están preparados. El problema no es del novio, el problema es de la novia. Si ella se prepara o no se prepara. Y ahora yo quiero decirte, Dios quiere que estés preparado para el día en que el novio venga. Pero sobre todo, quieres que en este tiempo, tú como cuerpo, como embajador, sabiéndote la novia del Cordero, seas la representante como iglesia de Él aquí en la tierra. Y eso nos deja a nosotros, voy a decirlo de esta manera, una gran responsabilidad. Una responsabilidad de ser quien Dios quiere que seamos. Una mujer y un hombre conforme a los parámetros que Él establece como Padre nuestro aquí en la tierra. Como hijos de Dios tenemos que parecernos a Él, como cuerpo tenemos que obedecerle y como embajadores tenemos que vivir bajo los principios de su reino. Pero lo más lindo, como su novia, tenemos que estar pendientes de su llegada. Y esto es maravilloso. Yo cuando veo esto en la Biblia digo, Señor, tú no dejaste una sola cosa fuera de la pluma de tu historia para con nosotros. Pero somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta y tomar la decisión, Señor, voy a vivir como quien soy. Un hijo, una hija de Dios, llamada eclesía en esta tierra. Quiero pertenecer, quiero ser parte de ese cuerpo, ser tu embajador donde quiera que vaya y siempre estar preparado para recibirte en el día postrero.
Incline su rostro, por favor. Padre, gracias. Te doy gracias por la bendición de este momento. Y te pido que seas tú, Señor, estableciendo sobre la vida de esta iglesia las bendiciones que tú tienes reservadas para ellos.